SCP-041. Clase de objeto. Seguro. Procedimientos de contención. SCP-041 debe ser hospitalizado en el área de investigación biológica 12, a pesar de no ser clase Keter. Si las habilidades de SCP-041 alguna vez se propagan más allá de un área de contención razonable, el riesgo de que información clasificada de la Fundación SCP sea mostrada al público continúa siendo un riesgo considerable y necesita de un área aislada, lejos de la civilización en general. El personal que quiera mantener sus pensamientos en privado deberían permanecer fuera del rango de 15 metros del SCP-041, usando el círculo rojo en el área como guía. Es bueno para la salud mental del SCP-041 el tener a una niñera en el cuarto, quien mire la televisión y se concentre en su programación. Esto le permite al SCP-041 mirar la televisión, a través de la mente de alguien más. La niñera apropiada deberá ser personal clase D, con inteligencia menor al promedio y quien no se distraiga fácilmente. Aunque no es control mental, el SCP-041 ha usado sus habilidades para hacer que sus niñeras miren programas de televisión que ellos no disfruten realmente. Los gustos del SCP-041 varían de películas sangrientas o de terror, aunque también incluyen programas para niños. Descripción. El SCP-041 es un hombre humano que padece de un daño irreversible a su sistema nervioso central, el cual se piensa que fue causado por una infección de una rara cepa de meningitis bacterial. Aunque los antibióticos fueron exitosos en limpiar la infección, las membranas que rodean su cerebro y espina dorsal reaccionaron a la infección, cortando varias neuronas que conectaban al sistema nervioso central del resto del cuerpo. El SCP-041 debe utilizar un respirador para ayudarle a respirar, un marcapasos ventricular para mantener su corazón latiendo y alimentarse vía tubo gástrico para nutrirse. Visualmente, el SCP-041 parece estar en un estado vegetativo persistente. A pesar de esto, los observadores en presencia del SCP-041 comenzaron a darse cuenta de que sus pensamientos, al igual que los de los demás dentro de un rango de 10 metros del SCP-041, son enviados de manera casi audible. Además de ser la fuente a tus pensamientos, el SCP-041 también es capaz de enviar sus pensamientos a aquellos que tenga presente. Cualquiera que forme una idea usando palabras enviará estos pensamientos de manera automática a otros dentro de este rango, como pensamientos audibles, los cuales no pueden ser grabados por ningún equipamiento conocido. El pensamiento audible puede ser escuchado usando cualquier voz que los sujetos decidan pensar, la mayoría del tiempo esta es su propia voz. Pensamientos visuales y imágenes también son enviados, aunque no son recibidos tan fácilmente. Las imágenes son efectivamente transmitidas cuando tanto el enviador y recibidor tienen sus ojos cerrados, el enviador se concentra en un solo objeto sin detalles de fondo, y el recibidor tiene su mente libre de pensamientos conscientes. La comunicación entre sujetos usando imágenes visuales, particularmente aquellas que no vienen de la imaginación, es muy difícil. El enviador usualmente tiene problema pensando en un detallado objeto desde un solo punto de vista, mientras que el recibidor intentará llenar los huecos de información faltante, finalmente resultando en que el recibidor vea una imagen diferente de lo que fue enviado. La imagen más difícil parece ser la cara de una persona, particularmente si esta imagen es de una persona en movimiento. Aunque es capaz de transmitir sus pensamientos, el SCP-041 no es muy sociable. Los intentos por persuadir al SCP-041 para dar más información sobre sus habilidades, no ha dado resultados hasta el momento. SCP-041 es normalmente silencioso y no responderá a intentos directos de comunicación. A pesar de esto, el SCP-041 parece tener un sentido del humor, ocasionalmente haciendo comentarios sobre las conversaciones de los demás. Addendum 01. Mientras el investigador, datos borrados, estaba grabando sus notas con una grabadora, uno de sus compañeros estaba cambiando el canal de la televisión en el cuarto del SCP-041. Mientras la televisión estaba en un canal de estática, voces pudieron ser escuchadas a través de la estática. Los intentos para grabar estos pensamientos audibles con generadores de sonido blanco han tenido resultados modestos, aunque la gran mayoría del audio es estática, y los sonidos grabados pueden ser o no voces, los resultados son dejados para la interpretación del individuo. Addendum 02. He notado que varios miembros del personal han utilizado al SCP-041 como un detector de, ¿le gustó o no le gustó? Esta es una de las situaciones más deplorables que he visto.
¿Estamos resguardando objetos que podrían destruir el mundo, o acaso estamos en la primaria? Documento 01. Nota del investigador. Saben, era la primera vez que estaba en ese cuarto con Kent y 41, seguía escuchando esta canción. Era como una niña pequeña cantando una canción para niños. No venía de la televisión y definitivamente no era un radio, estaba en nuestras cabezas, ya saben. Entonces pensé, bueno, si estuviera en una cama sin nada que hacer, también cantaría como una niña pequeña. Pero entonces esta voz suena en mi cabeza, Oye, ese no soy yo, ni siquiera me sé esa canción. Entonces Kent me mira, con la cara blanca, ya saben. Nota. Este evento ocurrió después de que el SCP-239 fuera puesto en un coma inducido. Cualquier conexión entre ambos SCPs actualmente no está confirmado.